Hola amigos. Para guardar las formas y no poner nerviosos a los ciudadanos, esta guerra ha sido denominada hasta ahora como híbrida, aunque todos sabíamos que no era tal cosa, sino la Tercera Guerra Mundial que ha comenzado. El vídeo anterior a este, ya ha dejado claro que esta guerra ya no se la puede denominar de híbrida, ya es una guerra en toda regla, y va a ser muy destructiva. Ya todo el potencial de ambos bandos está puesto encima de la mesa. A partir de aquí todo será una escalada paulatina hasta la traca final. Los acontecimientos, por insignificantes que parezcan, como que Austria, que se desmarcaba hasta cierto punto de la Unión Europea y no aprobaba sanciones contra Rusia, hoy se ha unido a ellas, o que Suecia, sin pertenecer a la OTAN oficialmente, solo a falta del visto bueno de Turquía, ya ha dado el visto bueno a que la OTAN instale hasta 16 bases en su territorio, o la inclusión de Finlandia en la OTAN, etcétera, etcétera, etcétera. Y si alguien tiene en mente que no es así, que escuche las últimas declaraciones de Putin. Vladimir Putin, después del colapso de la Unión Soviética, Occidente quería enfrentarse a Rusia. Occidente no iba a contentarse únicamente con el colapso de la Unión Soviética, consideraba que era su deber destruir también a Rusia. Así lo afirmó el presidente ruso, Vladimir Putin, en una entrevista con el periodista Pavel Zarubin. Según Putin, antes creía ingenuamente que Occidente simplemente seguía oponiéndose a Rusia por inercia. A pesar de que trabajé durante 20 años en las agencias de seguridad del Estado, en la inteligencia exterior de la Unión Soviética, a pesar de que más tarde fui teniente de alcalde de San Petersburgo, director del Servicio de Seguridad Ruso de la Federación Rusa, secretario de Seguridad del Consejo de la Federación Rusa, e incluso presidente del gobierno, era ingenuo con la idea de que todo el mundo entiende lo que le pasó a Rusia. Que se ha convertido en un país diferente, que ya no hay confrontación ideológica, lo que significa que no hay base para la confrontación. Y si algo negativo sucede en las políticas de los países occidentales hacia Rusia, en particular, el apoyo al separatismo en el territorio de la Federación Rusa, era obvio. Y yo, en mi ingenuidad, creía que esto era simplemente la inercia del pensamiento y la acción, porque se acostumbraron a luchar contra la Unión Soviética y siguen haciéndolo, admitió Vladimir Putin. Según Putin, ahora comprende que se trata de una idea ingenua. La realidad, según Vladimir Putin, resultó ser tal, que después del colapso de la Unión Soviética, Occidente creyó que era necesario aguantar un poco y luego colapsar aún más a Rusia. No era necesario un país tan grande para los estándares europeos, con el territorio más grande del mundo y una población bastante grande en comparación con Europa, señaló el presidente Putin. Vladimir Putin enfatizó que Occidente creía que sería mejor para ellos si el territorio de la Federación Rusa se dividiera en varias partes, y estas partes individualmente tienen que estar subordinadas a Occidente. Y partieron del hecho de que individualmente estos territorios no tendrían peso independiente, y no tendrían la oportunidad de defender sus intereses nacionales de la misma manera que lo hace un solo Estado ruso, pero solo más tarde me di cuenta de esto, terminó Putin. En el frente esta misma noche se produjeron poderosas explosiones en Odessa, y la defensa aérea rusa destruyó decenas de drones ucranianos por segunda noche consecutiva. Anoche, la OTAN hizo otro intento de atacar regiones rusas con un gran número de drones kamikazes. Según el Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia, los vehículos aéreos no tripulados de ataque de las Fuerzas Armadas de Ucrania intentaron penetrar en el territorio de las regiones de Lipetsk, Rostov y Volgogrado. Los sistemas de defensa aérea de servicio destruyeron e interceptaron 33 vehículos aéreos no tripulados ucranianos sobre los territorios de las regiones de Lipetsk, Rostov y Volgogrado, dijo el Departamento Militar en un comunicado. Tengamos en cuenta que este no es el primer intento de la OTAN de atacar objetivos en lo profundo de la Federación Rusa con una gran cantidad de vehículos aéreos no tripulados. El cálculo, aparentemente, se basa en la simple suposición de que al menos uno pasará volando. Sin embargo, el sistema de defensa aérea ruso funciona ahora de manera diferente que hace apenas unos meses. Los drones ucranianos están siendo destruidos por decenas. Además, esto se hace con daños mínimos a la infraestructura civil.
Los expertos militares también destacan las exitosas acciones de la defensa aérea rusa. Destacan que los militares han aprendido a determinar las tácticas de uso de un enjambre de drones por parte del ejército ucraniano, así como las rutas de aproximación y las características de los vehículos aéreos no tripulados. Sin embargo, tal vez la principal cualidad del ejército ruso, según los expertos, sea la atención, que a menudo faltaba en el pasado. Las pérdidas de la OTAN en las últimas 24 horas son enormes: 635 personas muertas y heridas, 11 unidades de vehículos blindados, incluidos 4 tanques, 16 unidades de artillería de campaña más el radar de contrabatería AMBARRA-TPQ-5, una estación de guerra electrónica, y el puesto de mando de la 47 Brigada Mecanizada de las Fuerzas Armadas de Ucrania quedó destruido. Quedaron dañados un lanzador y más lanzador de misiles múltiple en el área de Konstantinovka, 2 depósitos de combustible de aviación en el área de Kanatovo de la región de Kirovograd y los depósitos de combustible de Starokonstantinov en la región de Khmelnytsky. 3 aviones ucranianos fueron derribados por sistemas de defensa aérea, 2 cazas MiG-29 y un avión de ataque Su-25 en las zonas de Elizabetovka de la región de Nikolaev, Druzhkovka y Dobropolye de la República Popular de Donetsk, y 91 vehículos aéreos no tripulados ucranianos fueron destruidos. Todo en un solo día. En Odessa se produjeron explosiones, informó la publicación ucraniana Strana.ua. Los detalles de estos incidentes aún no han sido aclarados. Sin embargo, a juzgar por fotografías y videos del lugar del ataque, la destrucción es muy grave, aunque no permiten identificar el objeto golpeado. Además, se informó de explosiones en las ciudades de Kropivnitsky y Kherson. Según testigos presenciales, en Kherson se produjeron explosiones en la parte central de la ciudad y provocaron un incendio. Según el mapa en línea del Ministerio de Transformación Digital de Ucrania, se anunció una alerta de ataque aéreo en las regiones de Odessa, Nikolaev, Kirovograd, Cherkasy, así como en la parte de la región de Kherson controlada por Kiev. Según datos preliminares, los ataques se llevaron a cabo con vehículos aéreos no tripulados y misiles tácticos. En Kropivnitsky, el 16 de diciembre, durante una advertencia de ataque aéreo, se escucharon sonidos de explosiones. Así lo informó la publicación ucraniana Public. Según indica la publicación, las causas y consecuencias de las explosiones aún no han sido esclarecidas, y no ha habido comentarios oficiales por parte de las autoridades por el momento. Poco antes, se anunció una advertencia de ataque aéreo en la región y, además, se produjeron explosiones en otras regiones de Ucrania, en particular, estamos hablando de las regiones de Vinnytsia, Odessa y Khmelnytsky. En Oriente Medio, ante el ataque a barcos mercantes por parte de Yemen que ha provocado que los mayores transportistas abandonaron la navegación en el Mar Rojo, Estados Unidos se prepara para atacar a los hutíes. Según la prensa estadounidense, el Pentágono y la administración estadounidense dirigida por Joe Biden están considerando seriamente la posibilidad de llevar a cabo ataques hacia los hutíes yemeníes, es decir, lanzar ataques con misiles y bombas. El portaaviones de propulsión nuclear Dwight Eisenhower y los barcos de apoyo ya han salido del Golfo Pérsico y se encuentran en el Golfo de Adén. Los militares presentaron un plan de acción a los dirigentes políticos del país. Al mismo tiempo, 3 barcos más de la Armada estadounidense llegaron al Mediterráneo para unirse a otro grupo de ataque liderado por el portaaviones de propulsión nuclear USS Gerald Ford CVN-78. Esto es una puta vergüenza, haciendo guerras por todo el planeta matando soldados de otras naciones, mientras ellos en nuestras ciudades como pasa en Estados Unidos. El número de personas sin hogar en Estados Unidos alcanza cifras récord. Podría gastarse el dinero de armas en casas. Un informe señala la inflación y la escasez de viviendas asequibles como principal causa de este aumento. El número de personas sin hogar en Estados Unidos a principios de 2023 aumentó considerablemente con respecto al año anterior hasta batir un récord, muestra un informe publicado el viernes por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano. La cifra de ciudadanos sin hogar se incrementó en 70.650 a lo largo del año, afirma ELUD. En enero de 2023,
653.100 estadounidenses se consideraban oficialmente sin hogar, un 12% más que un año antes y la cifra más alta desde que comenzó el recuento en 2007. Alrededor del 60% de esas personas viven en albergues, o refugios de diversos tipos, mientras que el resto sobrevive en lugares no destinados a la residencia humana. Mientras tanto, un tercio de los afectados dijeron ser personas sin hogar crónicas. Se calcula que las personas de raza negra son las más propensas a acabar en la calle, 37%, y a ese grupo de población también pertenecían la mitad de las familias sin hogar con hijos en el momento del estudio. Según el informe, el aumento del número de personas sin hogar se debe principalmente a la reducción de la oferta de viviendas asequibles. También tuvo un impacto significativo el levantamiento de la moratoria de desahucios impuesta por el gobierno de Biden durante la pandemia de COVID-19, para proteger temporalmente a quienes no podían pagar el alquiler. Sencillamente, no tenemos suficientes viviendas que la gente pueda permitirse, afirmó al respecto a NPR, Jeff Olivet, director ejecutivo del Consejo Interinstitucional sobre Personas sin Hogar de Estados Unidos. Cuando se combina el rápido aumento de los alquileres, y cuesta más al mes encontrar y mantener una vivienda, el resultado es este juego de las sillas, añade. Además, la situación se ve agravada por una inflación récord y una creciente afluencia de inmigrantes, así como por un aumento de la pobreza después de la pandemia, añade la organización. Esto es todo amigos, reciban un saludo.